enhorabuena si es un desembolso para que nosotros podamos abrir la economía, podamos abrir el cepo y que haya más libertad económica. El acuerdo con el Fondo Monetario es la demostración del fracaso de la política de Milei. El fondo no fueron los trabajadores y el pueblo argentino, al fondo fueron los gobiernos. Yo no veo a la izquierda criticando el endeudamiento público que anteriores gobiernos ha tenido. Ustedes no quieren abrir la economía para que haya más inversiones. Eso no es la realidad. ¿Cómo que no? Los países donde hay mayor libertad económica es donde hay mayor prosperidad, donde hay menos pobreza. ¿Estás a favor de que le saquen el 2% o le sacaban el 2% a los que cobraban un plan social? ¿Se le ocurrió que 8.961 o 7.300 no eran Un tarado, pero aparte poco formado. Agustín Laje, podamos estar de acuerdo o no con todos sus pensamientos, es una persona muy formada, la considero un intelectual. Creo que no fueron 30.000 desaparecidos. ¿Por qué decís que no fueron 30.000? Yo creo que si Videla hubiese sido trosco y revolucionario, vos en esta mesa lo estarías defendiendo. Escuchá, no son deducciones, porque la historia no es una ciencia exacta. Escuchame un minuto, porque la historia no es una ciencia exacta. Entonces, medio facho sos igual, porque estás defendiendo la dictadura y negando los 30.000. Escuchame. Verdad y justicia, no, vos no apoyás memoria, verdad y justicia. Vos apoyás a la dictadura y lo encubrís tratando de negar el número de desaparecidos. Esa marcha no fue de Barra Bravas. Y además nadie pudo identificar ningún barra brava. Yo creo que fueron violentos a esa marcha. Después pónganle el nombre que quieran. Para mí sí, Bullrich tiene que renunciar. No me sorprende igual que tenga esa visión porque el espacio de él sacó 0,3%. Entonces mucha visión política no tienen porque le va mal siempre, ¿no? Bueno, podés decir que representás a un grupo de la sociedad y que después los trabajadores no te voten. Es horrible todo lo que decís. Eso es lo que pienso de verdad. La bandera del Che Guevara es horrible todo lo que decís. El Che Guevara llevaba homosexuales a campos de concentración. Bueno, y eso cuando no quieras lo dice. escuchar, porque repetís todos los videitos de YouTube, Twitter y demás, y repetís bla, 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 bla. Bienvenidos al nuevo Domados acá en Border. Ya esto es un clásico. Hoy no tengo para juguetear los lentes de Beliboni porque se los di a Solano. Solano ya se los alcanzó, así que está todo en orden. Voy a presentar a los debatientes de hoy. Aquí estás a mi derecha, pero en la tele estás a la izquierda, como corresponde. Federico Buinocourt, él es docente de inglés, tercer grado de inglés, es dirigente nacional del Nuevo Más, es el de Manuela Castiñeira, y de Acción Ecológica Capitalista. Estos son los movimientos anticapitalistas. Pequeño detalle, ¿no? O sea, pequeño detalle, son cosas, viste, que pasan fuera de cámara. Y de mi derecha, pero del lado de usted va a estar desde la izquierda, Amiel Lequie. Es un nombre raro que tenés. Tengo un nombre raro. Es comunero de la comunidad de la Comuna 15 de la Libertad Avanza. Exacto. ¿Y este nombre de dónde viene? Mi nombre es hebreo. Ah, tu nombre es hebreo, Amiel. Sí. Nunca había visto. ¿Y cómo se pronuncia tu apellido? Lequie. Lequie. Sí. Sí, Amiel Lequie. Me gusta más como suena Lequie. Lequie. Bien, bueno, muchachos, me gustaría una breve presentación de cada uno, que diga de dónde es, su lugar de origen, de qué laburó, qué estudia y qué está haciendo en este momento. ¿Sí? Edad también, porque capaz que tiene 15 años. Así que, bueno, arrancando con Fede. Bueno, soy Federico Buinocourt, soy docente de primaria en la ciudad de Buenos Aires, en la Escuela Mariano Hacha. Bueno, y soy organizador del campamento anticapitalista y dirigente del Nuevo Más. ¿De Ya Basta Filo se llama o no? Ya Basta es la agrupación juvenil estudiantil del Nuevo Más. Permiso, chicos, esta luz se está prendiendo y apagando. Si alguien la puede apagar, dale. Perdóname. No hay problema. El Ya Basta es la agrupación estudiantil del Nuevo Más. Hay una cuenta que tiene mucho alcance, que es la de Filosofía y Letras, justamente. Por eso conocí a Ya Basta Filo. Claro, yo conozco esa cuenta. Exactamente. Y bueno, somos parte de una juventud que es anticapitalista, que en el mundo se empieza a levantar y que empieza a criticar justamente que este sistema capitalista no te da una perspectiva hoy en día por muchísimas razones. Y queremos tratar de ofrecer justamente un proyecto
que pueda superar al capitalismo Ok. en todo esto. Por eso también ¿Vos en la universidad sí. estudiás también? Yo estudio sociología en la UBA. Sociología en la UBA. Sí. Y además de profe de inglés, ¿siempre trabajaste de profe de inglés? En realidad sí. Sí. Desde- ¿Cuántos años tenés? Yo tengo 32. Hace unos 10 u 11 años que trabajo en primaria, primero como ayudante y después como docente de inglés. Bien, bueno, Amiel. Amiel. Amiel, es tu turno. Bueno, mi nombre es Amiel, tengo 24 años, soy comunero electo del 2023 por La Libertad Avanza, estoy licenciado en Relaciones Internacionales y ahora estoy estudiando mi segunda carrera, abogacía. Y bueno, desde muy chico que estoy involucrado en política. Tenés 23 y 24. 24 y ¿cuándo empezaste en la Libertad Avanza? Yo arranqué en 2018 en el Partido Libertario. Sí. Y digamos que ese fue el camino a La Libertad Avanza que fue en el 2023. Pero bueno, Chiquito cuando yo arranqué eras. en el 2018 éramos muy poquitos y La Libertad Avanza no existía. Bien. ¿Y antes de ser comunero, de qué trabajaste? Bueno, empecé siendo árbitro de fútbol, después trabajé en una concesionaria de autos, después tuve un emprendimiento, así que bueno, tuve bastante iniciativa en la actividad ¿Y privada. qué significa esto, si te puedo preguntar? Este es el aniversario de mi club de fútbol. ¿Cuál es el tu de All club? Boys. De All Sí, Boys. Sí, la política y el fútbol son como mis ejes en la vida. Bien. Bueno, amigos, vamos a empezar entonces a debatir, vamos a buscar distintos ejes temáticos. Arrancamos en general por el tema de los temas de coyuntura, ¿ok? Y a mí me parece que coyuntura estamos directamente vinculados hoy, al día de hoy, con Fondo Monetario Internacional, con el acuerdo que todavía no se conoce porque no se firmó, pero que está en breve y que para la gente de La Libertad Avanza sería un gran progreso, pero que ustedes estuvieron militando en contra de ese acuerdo y diciendo que no había que pagarle al fondo. Voy a empezar por vos ahora. Bueno. ¿Qué opinás del acuerdo y qué te parece? ¿Cuál es tu postura? Bueno, la Argentina ya estaba en el Fondo Monetario una vez que inició este gobierno. Y lo cierto es que enhorabuena si es un desembolso para que nosotros podamos abrir la economía, podamos abrir el cepo y que haya más libertad económica. Entendemos que esto es lo que nos está faltando para que, digamos, la Argentina vaya en camino de prosperidad. Creo que este gobierno responsablemente todavía no ha liberado el cepo, aprendiendo de los errores del macrismo en el 2016. Y me parece que este es el camino. Y sobre todo que no es una deuda para pagar más deuda, porque Argentina históricamente se ha endeudado para cubrir el déficit fiscal. Digamos, hay dos ejes. Uno es para sí pagar los intereses de la deuda y otro sería para recibir plata contante y sonando. Argentina necesita fondos en dólares para poder abrir el cepo y hacerlo responsablemente. Pero ¿qué pasa? Hoy tenemos equilibrio fiscal. Entonces, nosotros no vamos a endeudarnos para cubrir lo que irresponsablemente los políticos gastando más de lo que ingresa. Entonces, eso se ha terminado y creo que es un endeudamiento que tiene sentido a diferencia de anteriores. Bien, Federico. No, yo creo que el acuerdo con el Fondo Monetario es la demostración del fracaso de la política de Milei, justamente. En primer lugar, porque venía a decir que iba a hacer algo distinto al resto de los gobiernos y venimos de vuelta con otro préstamo que tiene aparentemente, porque encima es secreto, bueno, porque todavía no se cerró. No se cerró, pero los trascendidos son 20 millones, de los cuales 12 van a ser para pagar deuda y 8 van a ser para controlar el dólar, que fue lo que hicieron todos los gobiernos hasta ahora, endeudarse para controlar el dólar. No vemos en ese sentido. Vos sabés que teníamos igual compromisos con el fondo, ¿sí? Sí, claro. ¿Y cuál es la propuesta de tu espacio o tu idea personal? ¿Qué hay que hacer con eso? No, en primer lugar lo que nosotros opinamos es que la política del Fondo Monetario tiene que ver con una política de sometimiento y que vienen... Eso en el sentido político. Y en el sentido concreto vienen con imposiciones que tienen que ver con apretar y hacer un durísimo ajuste y demás, que no está desligado de la política de La Libertad Avanza, obviamente, pero nosotros estamos en contra de esa política de ajuste y también de condicionamientos y sometimientos al Fondo Monetario. Por eso en realidad nosotros proponemos un no pago soberano de la deuda externa. Sí. Y que quiere decir justamente no pagar al FMI. Esto se habló bastante en los 90, ¿te acordás? Sí, o sea, yo... El no pago. Vos no estabas, pero estaba Lozano, había otros Conozco, claramente. Heller, ¿no?
Está bien, pero también se habló incluso desde el trotskismo, que es el espacio del nuevo MAS, integramos, digamos, políticamente. Nosotros no hablamos de un no pago en abstracto, sino de un no pago soberano, que tiene que ver con que también hay que tomar medidas anticapitalistas para salir del Fondo Monetario Internacional, hay que afectar las ganancias de los sectores más poderosos. Pero al fondo fuimos nosotros, porque no teníamos guita. Al fondo no fueron los trabajadores y el pueblo argentino, al fondo fueron los gobiernos. Los gobiernos que votaron Y que, los al igual trabajadores. Sí, pero eso no significa que las campañas hayan ido al fondo. De hecho, Macri cuando volvió al fondo, en su campaña dijo no voy a ir al FMI y después fue al FMI. Sí. El gobierno de Milei en este momento hace un acuerdo secreto donde primero aprueba el acuerdo con el fondo por decreto y después en la Cámara de Diputados, que también de espalda a los reclamos populares que hay en estos momentos. Entonces creo que no hay una legitimidad soberana en ir al Fondo Monetario en estos momentos y los gobiernos sistemáticamente dicen que no van a ir. De hecho, Milei previamente en campaña decía lo que dije al principio, que en realidad no es una frase mía, es una frase de Javier Milei. Ir al Fondo Monetario Internacional es una muestra del fracaso de la política económica de un gobierno. ¿Decía Milei al principio que no iba a ir al fondo? Es que la Argentina no está yendo al Fondo Monetario Internacional. La Argentina ya está en el Fondo Monetario Internacional. Es un acuerdo de Macri que sostuvo Alberto Fernández y que nosotros heredamos esa situación. No es que la Argentina no estaba endeudada con el FMI Esto es así. y de golpe... Yo no voy a defender ni a Macri ni a No, ni pero a digo, Cristina, estamos digo. en el fondo. Ya estábamos Es más, en el fondo. Nosotros Sí. proponemos romper con el Fondo Monetario Internacional. bien. Es claro lo que decimos y creemos que aparte este acuerdo de vuelta es para que volver a tratar de frenar la fuga de dólares que está habiendo en el Banco Central. Van 7 jornadas seguidas de pérdida de dólares en el Banco Central. Hay un problema grave con el dólar y lo del cepo es poco creíble tampoco, aunque no es nuestra política claramente. Pero entonces, por eso digo que hay un problema en la política económica del gobierno que en este momento está a la defensiva, tanto política como económicamente. Bueno, yo veo 2 puntos. Yo creo que con respecto al Fondo Monetario Internacional hay toda una ola de marketing porque Argentina debe aproximadamente 400.000 millones de dólares y el Fondo Monetario Internacional representa aproximadamente 55.000 con la tasa de interés más baja en comparativa a los diferentes organismos que la Argentina se endeudó. Yo no veo a la izquierda criticando el endeudamiento público que anteriores gobiernos ha tenido. Es particularmente con el Fondo Monetario Internacional por lo que representa el FMI. Y además, romper con este organismo puede traer consecuencias muy complejas para la Argentina. Entonces, yo la verdad no lo veo de esa manera y me parece que si la Argentina, producto de un nuevo desembolso, puede abrir la economía, cuestión que es muy necesaria para que vengan más inversiones y que haya más trabajo y demás, bienvenido sea. Claro. Ustedes no quieren abrir la economía para que haya más inversiones. Eso no es la realidad. ¿Cómo que no? Ustedes están haciendo subir, hay una inflación enorme en dólares en Argentina, aunque la nieguen con la inflación en pesos, que igual el Es menor cálculo que es la que rarísimo. había, ¿no? Pero... Está bien, pero el Pero ¿de problema dónde acá es venimos? que venían Ese es de el la punto. revolución, de no sé qué, bla, ¿Cómo? bla, bla. ¿Cómo? Que venían de una idea de que iba a cambiar todo en Argentina. En realidad lo que están haciendo es, el país, digamos, tiene una inflación altísima en dólares, lo que mete un montón de presión sobre la economía y la respuesta del gobierno cuando un sector está muy caro es abrir las importaciones a eso. Entonces, de lo que hablamos de un gobierno que lo que quiere es un industricidio en Argentina y eso significa un desempleo enorme y aumentar la crisis social. Y seguir Entonces, así que no sería, Perdón. no sé cómo llamarlo, pero no estamos- la izquierda y el Nuevo MAS no proponemos seguir así. Nosotros ¿pero no ¿qué proponemos ir al sería un Fondo Monetario. industricidio? Cuando hablo de industricidio, quiero decir que con la apertura de importaciones se hace no competitiva la industria nacional y Claro. lo que se produce en Argentina. Y en ese marco, parecido a todo lo que sucedió en los 90 y demás, hablamos del cierre de fábricas. A eso voy. Así, lisa ¿Y no te llanamente. parece que van a abrir nuevas? No. No me parece que van a abrir nuevas, me parece que estamos yendo a un esquema desde el cual vamos a los productos de afuera y tratar de desindustrializar el país y llevarlo a las condiciones más Todo y más del tercer exportado. mundo. Todo Sí. importado, perdón, todo importado. Y yo hablo de la idea de que justamente si se funden las industrias nacionales, se pierden esos puestos de trabajo, vamos a un modelo de país en el cual, que son los modelos países de otros países de Latinoamérica, como por ejemplo de Perú, donde directamente casi no hay trabajo formal registrado, digamos. Entonces, es un ataque enorme a la clase trabajadora lo que hay detrás de toda esta política del gobierno de Milei. Bueno,
Yo no lo veo de esa manera. En la Argentina, desde 2011, que no se genera empleo privado, y sabemos que desde ese entonces hubo una política proteccionista en cuanto a los aranceles y demás, lo cual no tiene congruencia con el argumento que él transmite, porque si el proteccionismo hubiese sido tan exitoso, hoy la Argentina tendría que tener empleo por doquier, cosa que no sucede. Y lo que ha generado ese proteccionismo, que es un proteccionismo absurdo además, a diferencia de otros países que quizás son más inteligentes, como el de Estados Unidos, es que las empresas argentinas no sean competitivas y que brinden bienes o servicios a una calidad o a un precio malísimo en comparativa a otros países. Entonces, claro, pero también no son competitivas porque las condiciones en las que funcionan, ya sea por la presión impositiva como por el atraso de infraestructura que hay en el país, claro, las hace poco tal cual. competitivas. El punto Ahí es, sí si nosotros no queremos que las empresas no sean competitivas, bueno, vayamos por el proteccionismo. Ahora bien, queremos que las empresas sean competitivas, bajemos los impuestos, eliminemos las regulaciones, modernicemos el mercado laboral y seamos un país capitalista en serio, a diferencia de lo que él está transmitiendo. Hay una cosa de la que se Sí. agarra la libertad avanza, porque claramente en el discurso de derecha populista de la libertad avanza se agarran de problemas reales que hay en Argentina y estructurales, y que Claro. muchos son responsabilidad del peronismo. La gran mayoría, porque fueron los que gobernaron todo este último tiempo. Sí. En ese marco es verdad que en Argentina no hay inversión en nada hace muchísimo tiempo. Ahora no sé cómo se solucionaría con Milei, que frenó toda la obra pública y demás, que es una cosa... Que haya obra privada. ¿Y hay obra privada? ¿Dónde hay obra privada? Y el país no cerró, digamos, ¿no? ¿Dónde hay obra privada? Porque las condiciones estructurales se están deteriorando. Es como, bueno... él ¿Vos ves también un es- país como parado, digamos, a nivel de que no hay ninguna actividad, que no se mueve, que Yo no, veo un país, que no se venden yo veo un país propiedades? que se desmorona. Se desmorona. Claramente. Veo un país que se desmorona en estos momentos. Lo ves a raíz de las crisis energéticas, las crisis estructurales, cómo se transita por la calle, el sistema de transportes. Todo es trágica. La vivencia de las personas hoy es trágica. Vivir en este modelo, en este país. ¿Vos registrás el impacto de la crisis social, o sea, del ajuste sobre la crisis social? ¿Registrás y reconoces eso o no? Porque un poco de lo que dice él sobre cómo la gente circula por la calle y vive el día a día está presente, ¿no? En lo que sucedió con el ajuste. Mira, yo creo que la sociedad le reconoció a nuestro presidente la honestidad que tuvo el día 1 de su asunción, donde él planteó un ajuste. Sí. Y la sociedad lo aceptó, a diferencia de gobiernos anteriores, y el ajuste dejó de ser un tema tabú, cosa que sí lo fue en el gobierno de Juntos por el Cambio. Entonces, yo creo que la sociedad entendió el mensaje, entendió que teníamos que hacer un esfuerzo, y de hecho el gasto social ha crecido por encima de la inflación el año anterior. Yo no creo que el gobierno haya sido irresponsable en ese aspecto, muy por el contrario, ha trabajado en la transparencia de cómo le llega la plata a los que realmente lo necesitan, terminando entre varios con los gerentes de la pobreza, que la gran mayoría integran la izquierda en la que él pertenece. Entonces, yo O sea, creo... nosotros no tiene gestionamos organizaciones movimientos sociales. sociales. Bueno, pero digamos, etiqueteros. los Belibón y los Solanos de la vida, No, ¿sí? está bien, Son todos de yo- la izquierda. Por más que ustedes estén fracturados en 1 millón de pedazos, son todo lo mismo al final de la historia. O sea, dentro de ese 2-3% Que no somos lo mismo que lo puedo sacan... explicar después, pero primero me pongo del lado de la idea de que para mí que haya movimientos sociales es importante, Sí. y eso lo digo así claramente, porque si dejamos a manos de los capitalistas, la idea de ustedes y el liberalismo es que la gente se muera de hambre. Esa no es Entonces la esa es idea. la discusión. Sí, Pero la hay un idea del montón de liberalismo. países que no tienen movimientos sociales y que la gente no se muere de hambre como acá. Bueno, y con los movimientos perdón, sociales, no acá sé, creció la ¿cuántos pobreza. países hoy la gente no se muere de hambre realmente? Hablando en serio, porque creo Y que el todos los mito- países desarrollados, o sea, hay pobreza Estados extrema. Unidos es una catástrofe, por No, ejemplo. sí, es una A catástrofe nivel sobre el tanto tema de- de la droga. Y el hambre también. Y el hambre también. Y la droga ni hablar, porque hay gente que está El hambre te convertida la en pelea un zombie. poco porque es tanta la generación de comida que hay, Sí, sí, que obvio, hasta la pero el capitalismo gente, es un hasta el sistema homeless mundial. tiene para comer. Porque El capitalismo es un sistema mundial en el cual, así como en Argentina hay sectores, o como se ve en la ciudad, donde hay sectores que se enriquecen y otros que no tienen nada, a nivel mundial también el mundo se distribuye Pero de esa vos manera. hablaste, Y mientras en Estados Unidos hay una riqueza terrible, hay países que somos pobres para que eso pueda suceder. Eso lo comprendo, pero digo, ¿está mal enriquecerse?
El problema no es enriquecerse, el problema es la desigualdad, es que unos sean Claro, ricos pero a costa de los otros. Ahí El problema es cierto no que es hay gente que tal vez enriquecerse. tiene un espíritu más emprendedor, labura 8.000 millones de horas y no tiene problema Lo que con está detrás, tomarse francos y el problema es que consigue objetivos que otro no consigue. Mirá, Eso pasa, ¿o no? El sistema Como en la capitalista universidad. funciona de determinada manera. Sí. Y el problema no es el enriquecimiento. El problema es que detrás del enriquecimiento hay explotación. Entonces, en ese marco, nosotros no estamos en contra de que las personas tengan cosas lindas, digamos, por decirlo de manera muy pero ¿por qué vulgar. decís que hay explotación? O sea, Porque hay también hay explotación. crecimiento, porque hay muchos trabajadores que han prosperado en la vida gracias a los empleos a los que han Yo creo que los pertenecido. trabajadores que prosperan en la vida es gracias a su trabajo, en primer lugar. Y en segundo Pero lugar, si son explotados, ¿cómo logran progresar? La explotación significa que de lo que vos producís, la mayor parte se la lleva el empresario. Y claro, porque es el que pone la plata Bueno, para esa es poder una concepción. generar ese trabajo. Es una concepción y Ajá. la conozco. La otra concepción es que el que hace el trabajo es el trabajador. Pero y no el discúlpame, si empresario. vos agarrases y Y tuvieses además, que invertir... que el origen de esas riquezas a nivel histórico tuvo que ver con la apropiación de recursos y no tiene que ver con los méritos. Y eso es así históricamente. Entonces, la crítica nuestra no es justamente a las personas individuales y al hecho de que puedan tener un auto, una casa o demás. Nuestra crítica es al sistema capitalista que explota. Pero si a los una persona trabajadores. que no heredó o una persona que heredó pone a funcionar una empresa, invierte, ponele 10 millones de dólares en esa empresa, genera puestos de trabajo, invierte a su vez, no sé, como en mercadería, hace todos los trámites, le paga al Estado, ¿por qué esa empresa sería explotadora? Pero si eso sucede así tan fácil, ¿por qué la gente vive tan mal hace tanto tiempo? Si los empresarios hacen funcionar el mundo, ¿por qué se vive tan mal? En general en la sociedad argentina. Hay de todo, ¿no? Hay gente que vive muy Hay una mal. pobreza muy grande en Argentina hace muchísimos años, Ahora- que va subiendo y bajando en determinadas cuestiones y demás. Hace muchísimo tiempo que hay gente que se muere de hambre en Pero nuestro país. cuando Esa es hay una más sociedad. Estado no se ha modificado el tema de la Nuestra pobreza. política no es más Estado. Eso lo quiero decir claramente. Sí. Los socialistas, revolucionarios, la tradición histórica del marxismo no es que el Estado es la solución a los problemas. La política histórica del marxismo, lo digo en términos Sí, sí, sí. teóricos, Los es que trabajadores. el Estado justamente es la expresión de la desigualdad en la sociedad. Es la expresión de que hay una sociedad de clases donde una clase explota a otra y el Estado, en última instancia, lo que hace es proteger el interés del capitalismo. Incluso cuando tiene caras más benéficas, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces, el fin de la explotación para nosotros no es el Estado. El fin de la explotación para nosotros es justamente el socialismo, que tiene que ver con poder eliminar la explotación. ¿Y quién maneja, digamos, el orden social? Los trabajadores. Esa es la discusión que nosotros ¿Trabajan y hacemos. después van a manejar el orden social? Bueno, es que justamente con todos los progresos y demás que hay una de las discusiones más grandes. Los trabajadores hoy no tienen tiempo para hacer política. Claro. Los trabajadores no tienen tiempo para hacer política porque trabajas ¿Pero 8, cuánto 10, tendrían que 12 trabajar horas. para poder después dedicarse a hacer el orden social? Muchas menos horas, como se Ponele podría hacer 3. si estuviera distribuido el trabajo, por ejemplo, con la gente desocupada. Bueno, que eso es lo que no se hace. Es mucho más caro pagar para un empresario que las personas trabajen menos horas. Todo este debate que nosotros hacemos y que tiene que ver justamente con que el Estado no es el fin y la solución de las cosas, es el libro que publicamos de Roberto Sáenz, El marxismo y la transición socialista, que es muy interesante porque si no pareciera que el modelo nuestro es Cuba. Nuestro modelo no es Cuba. Aunque defendamos algunas conquistas de la Revolución Cubana y demás, que tiene que ver con la salud, la educación, etcétera, Claro. y demás, y que aunque hayan tirado una dictadura recontrafascista, pero no, nuestro modelo Te no es dejo la ese. palabra, Mil, que hace un rato que no hablas. Bueno, a ver, yo creo que el socialismo es, en todas sus expresiones, un fracaso en lo económico, en lo social, en lo institucional y donde se lo considere. En Venezuela hay más de 8... Venezuela no es socialista. Yo te dejé hablar. Tata. En Venezuela, más de 8 millones de personas tuvieron que emigrar producto de las políticas del socialismo bolivariano que representó Chávez y que representa a día de hoy Maduro. Y hay más de un 90% de pobreza en Venezuela. En Cuba, otra revolución socialista,
la gente se escapaba en balsas, arriesgando sus vidas, yendo a países más capitalistas. Y si vamos al siglo anterior, en la Alemania comunista, ¿sí?, tuvieron que tirar un muro suplicando volver al capitalismo. No hay un solo caso donde el comunismo o el socialismo haya funcionado exitosamente. Muy por el contrario, los países donde hay mayor libertad económica es donde hay mayor prosperidad, donde hay menos pobreza. Y esta discusión, que para mí es una discusión muy superficial de la desigualdad, es que los países que han buscado igualar, entre comillas, lo único que han logrado es que sus países sean iguales, pero todos iguales de pobres, como sucedió en Venezuela o en otros países del socialismo. Después hay algunas cuestiones que él mencionaba, por ejemplo, con respecto a las inversiones. Del RIGI hay más de 20.000 millones de dólares de proyectos para este año. Y yo no sé qué tiene que ver, porque él mencionaba la obra pública con las inversiones. Nosotros no creemos que el Estado genere riqueza. Quien genera riqueza es el sector privado. Y hay claramente un contraste en lo que estamos planteando. Y lo último, porque él hablaba de que, bueno, que para él era importante la existencia de los movimientos sociales y demás, por más que no se adjudica a las gestiones de Belibón y demás, que están todos más o menos ahí dentro del Frente de Izquierda. ¿Estás a favor de que le saquen el 2%, o le sacaban el 2% a los que cobraban un plan social para, digamos, llenar de plata a estos movimientos sociales? Nosotros nunca gestionamos. ¿Pero estás a favor o no? No te digo que lo hayas gestionado. Entonces, hay una campaña de demonización de los movimientos sociales, como si los dirigentes, todos los de izquierda y de distintos sectores... ¿Estás a favor que le saquen el 2% a los pobres, sí o no? Lo que estoy diciendo. Hay una campaña de decir como si esos sectores se enriquecieran con todo esto. Esos sectores no se enriquecieron. Si hubiera cuotas voluntarias para los compañeros, para poder mantener las cuestiones y demás, obviamente no nos parece para nada mal. Después me parece que hay una campaña tan grande de la derecha contra los movimientos sociales que se dice cualquier cosa. Entonces, a mí no me consta que le saquen el 2%. Pero las cuotas voluntarias de los compañeros no son en un punto como una especie de traspolándolo a los estados. No, porque las organizaciones que son independientes, y nosotros como partido también funcionamos así, de otra manera, con militantes, que es que las organizaciones que son independientes, si los tiene que bancar una empresa o las tiene que bancar el Estado, no sos tan independiente. Claro. Si vos lográs autoabastecerte justamente ¿pero para qué con el necesitan aporte la de los plata los compañeros, dirigentes? No, los dirigentes no, la organización. La organización. Por ejemplo, nosotros como partido, si queremos imprimir un afiche para convocar un campamento, tenemos que sacar la plata de algún lado. Claro. Eso es los pibes que van a organizar, o sea, que estamos organizando y todos los que van a militar ese campamento. No hablas en inclusivo vos, ¿no? ¿O sí? No, en general depende. Te contesto un segundo lo del inclusivo. Me parece sobre todo muy importante hablar en inclusivo cuando podés llegar a estar pasando por encima de la identidad de alguien. Eso sí me parece una cosa grave y que no hay que hacer. Por eso trato de decir los y las o les, dependiendo de la composición de la audiencia con la que uno esté hablando, digamos. Ah, ok. Según el grupo que veas al que te estás si dirigiendo. No, me parece importante tomar el inclusivo en general como parte de la cosa. Entiendo a la gente que pero acá, no digamos, tiene... no viste a todos heterosexuales, sino... No, pero dije pensé que me decías por lo de... No. Porque yo te vi en videos hablar en inclusivo y ahora no, por eso te pregunto. No, depende, es parte de un aprendizaje que todos vamos haciendo. No hablo todos los días, todo el tiempo en inclusivo. Muchas veces trato de cuidarme, sobre todo pensando si puedo ofender a alguien o si puede ser parte de... Y no solo no ofender, sino incluir a todo el mundo en lo que estoy diciendo. ¿Vos estabas por decir algo? Sí, quiero hacer una mención con respecto al lenguaje inclusivo, pero me quedó una pregunta previa que le quería hacer a él. Me quedó claro que ustedes no gestionan ningún movimiento social y demás, pero en un hipotético donde vos fueses, digamos, un dirigente que está dentro de los movimientos sociales y demás, ¿le pedirías un aporte a los pobres para que cobren un plan social? Pero yo no gestiono, o sea, ¿me estamos entendés? hablando de un hipotético. Lo importante si fuera es astronauta si usaría un casco, si pero estás no... a favor de la esencia de sacarle plata a los pobres, sí o no. Yo ese estoy es el a punto. favor de que las organizaciones independientes decidan cómo se financian. Si lo que hacen, no, eso es una forma que vos estás diciendo, no es lo que yo estoy diciendo. Okay. Si las organizaciones deciden decirle a los compañeros, quienes quieran aportar, vamos a poner una cuota para bancar todos los materiales que necesitamos para la militancia, los batucados. ¿Vos tenés duda que se
les pedía una cuota compulsiva a la gente que A mí no me participaba consta en una... eso. Pero bueno, yo no somos parte de esos movimientos. Nosotros en estos momentos, si bien Pero somos digamos, parte de tampoco a veces te- vamos a las movilizaciones a apoyar los reclamos del hambre y demás, porque estamos a favor de que los Claro. compañeros... Sí. Eso es lo que yo planteo. Después hay una campaña de demonización que es gravísima para mí sobre toda esta temática, y en realidad lo que tendríamos que estar discutiendo es en qué está el salario mínimo hoy en día, que está menos de 300.000 pesos, que afecta a todos los sectores ocupados, desocupados, los trabajadores jubilados, etcétera y demás. Esa es la discusión que tendríamos que estar haciendo en este momento. Tenemos un salario por abajo de 300.000 pesos, cosa que es una vergüenza, y jubilados cobrando 350.000 pesos. Ujú. El salario promedio, perdón que ahí estoy... No, el salario mínimo, dije. El mínimo, El mínimo No. vital y móvil. sí, está bien. Que es la referencia para que después existan los otros precios del salario. digamos. Bueno, fue el lunes, el 24 de marzo, y hubo ahí también todo un debate y una marcha. Vamos a ver el video que difundió el gobierno, olvidando algunas cosas y reponiendo cosas que según ellos estaban olvidadas. Vamos a verlo de Otra vez Agustín Laje. nos dijeron que si no repetíamos ni convalidábamos el número 30.000, eso era porque pretendíamos negar los horrores de la represión ilegal. Pero ¿a quién se le ocurrió que 8.961 o 7.300 no eran suficientes para dimensionar la magnitud de la violencia y del desastre? ¿A quién se le ocurrió que no eran suficientes para decir nunca más? ¿A quién se le ocurrió que esos números por sí solos no causaban escozor? La historia debe ser completa y rigurosa. No está bien borrar de un plumazo a las organizaciones terroristas con el fin de instalar la teoría del demonio único. No está bien ocultar. ¿Qué les pasó a cada uno cuando vieron este video? ¿Quién empieza? Que empiece él. Mirá, no, sobre todo indignación de que utilicen los medios del Estado y de la Casa Rosada para bajar un discurso negacionista, donde quieren reescribir la historia y negar la memoria de que hubo 30.000 detenidos desaparecidos en nuestro país. Y que además es un video... También me da bronca que el nivel de los expertos del gobierno se alaje, que es un lumpen y además, en mi opinión, un tarado, pero aparte poco formado. O sea, yo opino que es un tarado, pero además de eso, creo que no tiene la formación para estar hablando de nada. Y en ese marco me molestan también las mentiras. Todo el video es mentira. Todo lo que dicen es mentira. Y todo el recorte que hacen sobre la discusión es mentira. La memoria completa, por ejemplo. La memoria completa empieza en el, 74. Esa es la discusión de esta gente. ¿Por qué no hablamos de 1930 y los golpes de Estado que hubo en este país? Todos los golpes de Estado que hubo uno tras otro en nuestro país y desde el cual se empezó a reprimir cada vez más duramente cada vez que los trabajadores peleaban por condiciones un poco Y la memoria mejores. completa es, digamos, ellos hablan del 74, pero es cuando comienzan o cuando nacen los movimientos terroristas en el país. Primero con la AAA y eso después no nosotros. Eso no es la memoria completa. La memoria completa de nuestro país es que no había un maldito gobierno un gobierno electo que pudiera terminar un mandato sin la institución militar. Claro. Entonces la memoria completa de la institución militar en nuestro país empieza mucho antes. Sí. Empieza antes también. Se empieza antes de los liberales que hacían fraude en todas las elecciones hasta que llegó la ley Sáenz Peña y que lo volvieron a hacer en la década del 30 con el fraude patriótico. Eso es así. Todo eso es la memoria completa. Y en ese marco también la discusión de cómo cada vez que los sectores de trabajadores, los sectores populares, lograban mejores condiciones o se organizaban para pelear por mejores condiciones, eran violentados y reprimidos muy duramente, lo que llevó incluso a que algunas organizaciones tomaran caminos de enfrentamiento más directo. Nosotros nunca defendimos la idea como... El trotskismo nunca fue partidario de la idea de la guerrilla en el sentido de un grupo iluminado que iba a cambiar las cosas y demás. Eso no significa que nosotros no sepamos también que hay una diferencia entre la violencia estatal y la violencia de las organizaciones. ¿Vos? Bueno, yo creo que Agustín Laje, podamos estar de acuerdo o no con todos sus pensamientos, es una persona muy formada, la considero un intelectual, una persona que se ha formado durante su vida y creo que muy particularmente en estos temas él sabe.
Creo que no fueron 30.000 desaparecidos y enhorabuena que ahora deje de ser tabú decirlo. ¿Por qué decís que no fueron 30.000? ¿Vas a dejar de hablar? Yo te dejo hablar. Bueno, yo te dejo la pregunta. ¿Por qué decís que no fueron 30.000? La CONADEP Por los datos de la CONADEP tiene una cifra de desaparecidos de 8.961 personas. Sí. En el caso donde Bueno, digamos ahora te que por digo una algo, cuestión porque esa no es la por una única cuestión de miedo, por el contexto que se estaba viviendo en ese momento, que digan que familias no reclamaron, hubieron más de 40 años ya. Y no hay más de 9.000 familias que han solicitado un subsidio por lo sucedido en ese entonces. Yo Julio creo López que lo desaparecieron yo creo que fueron hace menos de menos de 9.000, 20 años. fueron menos de 9.000 los desaparecidos, y eso es una verdad. Mirá. Creo que con una causa de memoria, verdad y justicia se ha hecho un gran curro. Los subsidios que ha recibido Abuela de Plaza de Mayo no tuvieron ningún tipo de justificación. De hecho, Eve de Bonafini ha estado involucrada junto a Skruchender en una causa de corrupción por sueños compartidos, el plan Cunita. Creo que, como suele hacer la izquierda en todas sus variantes, es agarrar causas nobles para hacerlas un negocio. Nadie acá puede negar el horror de la dictadura cívico-militar y que hubo un plan para desaparecer personas, y por supuesto que eso se repudia. Ahora bien, lo que nosotros planteamos es que hay una parte de la historia que adrede la izquierda no cuenta, y que además hay un punto que menciona Laje que me parece clave, y es que las desapariciones forzadas no han comenzado en el 76, sino que ya venían de antelación. La AAA, que ha desaparecido más de 500 personas, por ejemplo. Entonces, no se puede contar solamente la parte que me conviene. Y enhorabuena que ahora toda la el horror historia es esté que completa. provenga del Estado. Esa... ¿El terrorismo es terrorismo, sea del Estado o no del Estado? No, pero del Estado es peor. Porque son las fuerzas... No, claramente, no hay ninguna discusión. El terrorismo del Estado es más fuerte y es mucho más grave de cualquier otro tipo de violencia que pueda aparecer en la sociedad. Y el terrorismo de Estado Pero eso en no quiere Argentina... decir que no cuentes la el historia terrorismo completa. de Estado... Escuchá un minuto. El terrorismo de Estado en Argentina detuvo y desapareció a 30.000 personas. Y esto yo lo digo claramente porque hay toda una idea, no sé qué. También hay un mentiroso en el video que dice que inventó la cifra. Basta de pagarle a gente para que diga lo que ustedes quieren. Es insoportable. La cuestión no es esa. La CONADEP llegó a ese número... Fernández Mejía, perdón. que participó de Fernández, la CONADEP, dijo eso. Perdón. Termino con la idea. La CONADEP fue una investigación en la década del 80. Sí. Eso fue hace muchos años. Sin embargo, Jorge Julio López, que estaba denunciando a Echecolás y demás, desapareció en 2006. ¿Sí? Entonces, no es fácil denunciar. De todas maneras, ¿cómo se dice? La confesión de parte del Estado se encuentra en otros documentos, como es, por ejemplo, todos los archivos desclasificados de Estados Unidos, de la CIA y demás. Por ejemplo, el propio Batallón 601 reconocía en el 78 22.000 detenidos y desaparecidos. En el 78. Esos datos están, los publica hasta La Nación, Clarín, digamos, no diarios del trotskismo y de la izquierda. Entonces, hablamos de números que son mucho más grandes. Y además, dentro de los desaparecidos, y el cálculo que tienen los expertos en Lo esta de Batallón temática... 601, decís, detenidos desaparecidos o detenidos que pasaron por ahí. No, detenidos desaparecidos. Hay un montón de datos. Igual estoy hablando de 1978, ¿no? Sí, Quedaban 5 o 6 años de horror todavía. Entonces estamos hablando de un número que obviamente está la discusión de que 30.000 es una cifra abierta porque justamente al Estado, al haber encubrido todo este tiempo, no está clara la cifra exacta. Ahora, es mínimo 30.000. Es mínimo 30.000 la cifra. Y eso es lo que nosotros decimos y lo que tiene que ver con el cálculo que se hace. Menos, 8.000, 9.000 no es el número de ninguna manera. Perfecto. Yo sí. quisiera agregar algunas cuestiones. Me parece que Laje toca un punto que es clave porque el radicalismo planteó la teoría de los dos demonios, después el kirchnerismo habló de que hubo un solo demonio, y pensar en una época tan compleja como los 70, en que hubieron uno o dos demonios, creo que es insuficiente. Y él hace énfasis también, que es muy importante, en cómo la clase política estuvo involucrada en ese contexto. El radicalismo tenía más de 300 intendencias en esa época, el peronismo más de 100. El Partido Socialista tenía una intendencia en Mar del Plata, tenía embajadores propios. El mismo Partido Comunista, que no era parte de la guerrilla, un día posterior al golpe de Estado,
largan una carta de apoyo a las juntas militares. Entonces hubo todo el espectro político de todas las variantes ideológicas de ese entonces, cómplices, muy particularmente la izquierda, que además yo creo que la esencia de la izquierda es golpista y es dictatorial. Fíjate que en una dictadura como la de Venezuela, donde también torturan personas, donde secuestran personas y donde no hay democracia, no dicen absolutamente nada. Y es más, me atrevo a decir algo. Yo creo que si Videla hubiese sido trosco y revolucionario, vos en esta mesa lo estarías defendiendo. Aunque haya hecho exactamente lo mismo. Yo entiendo que vos de esto no entiendas mucho, porque solo viste los videos de YouTube del AGE o no sé qué. Okay. Hay que leer también. Entonces, para tratar de entender un poco más las cuestiones. Y es importante. ¿Pero por qué crees que lo leyó? No. Por los argumentos. Son los mismos de todos los videos que uno ve con los que hicieron campaña en la pandemia, mientras los pibes estaban en la casa. ¿Qué organismo dice que fueron 30.000? ¿Hay algún organismo que haya dicho que son 30.000? ¿Cuál es tu argumento para decir que fueron 30.000 desaparecidos? Te estoy diciendo, en primer lugar... Decime uno que diga 30.000. ¿No me escuchaste lo que dije? Uno que haya dicho 30.000. Dijiste 22.000. La CIA y el batallón 601, dijo por 30.000 desaparecidos. ¿Estás seguro? Dijeron, no es lo mismo 22.000 que 30.000, Escuchame un minuto, porque si vos no entendés que en el... Sí, lo entiendo. Escuchame un segundo. En el 78 eran 22.000, quedaron 5 años. Los campos de detención... Tuya, no es escuchá, no son deducciones, porque la historia no es una ciencia exacta. Escuchame un minuto, porque la historia no es una ciencia exacta. ¿Cuestionás a la CONADEP y la veracidad de la CONADEP? ¿Pensás que la CONADEP miente o que hizo mal el trabajo de investigación? Me encanta porque los libertarios todos quieren torcer argumentos para meter cualquier cosa. No eras del Partido Libertario, fue lo primero que dijiste. En la Libertad Avanza y en el Partido Libertario hay muchos espectros de liberalismo. Escúchame, está bien, no importa. Sí. Medio facho sos igual porque estás defendiendo la dictadura y negando los 30.000. Lo digo descriptivamente, no es para ofenderte. Con orgullo, entonces es la cosa así. No está defendiendo la dictadura. Sí, están defendiendo dijo que no eran 30.000. Es una forma de defenderlo. Puedo decir, porque ese argumento, ¿me entendés? No es nada de lo que yo dije. Lo primero que digo es que la CONADEP fue una investigación que duró un tiempo limitado en el marco de realizar los juicios. Y que además se hizo 2 minutos después de terminada la dictadura, figurativamente, obviamente digo. Entonces, desde ese punto de vista, los números de la CONADEP obviamente son insuficientes. Son muy insuficientes. No significa pero no hubo que no otro haya sido organismo importante. que se haya encargado de hacer el la mismo... justicia está juntando y relevando los números hace 1000 años. No hay pero el problema familias reclamando porque no está... a día de hoy o que hayan reclamado un subsidio en su momento. ¿Cómo no va a haber? Porque hay de todo tipo de casos. Hay todo tipo de casos. Superaron las 9.000 familias que han reclamado y está conectado con el número de la CONADEP. ¿De dónde sacás que no superaron las 9.000 familias? Son las estadísticas. ¿Por qué mentís? No sé. ¿Por qué mentís? Yo te estoy pidiendo que me digas, yo te estoy pidiendo que me digas qué organismo dijo 30.000 que no lo aceptás. Si está diciendo no que en 1978 no, porque ¿sabes lo que pasa? Escúchame, memoria, verdad y justicia, no, pero vos no apoyás memoria, verdad y justicia. Vos apoyás a la dictadura y lo encubrís tratando de negar el número de desaparecidos. Y así eso es apoyar la dictadura. Nosotros y la teoría de los lo que ha hecho la dictadura o de militar. los 1000 demonios que quieren meter ahora es apoyar la dictadura. Nosotros repudiamos lo que hizo la dictadura de Videla. A favor de lo que hizo la dictadura de Videla. Nunca un liberal puede estar a favor de una dictadura. Entonces esa es la cuestión. ¿Estás a favor de la dictadura militar? Nunca un liberal puede estar a favor de una dictadura militar. Ahora, esos son ustedes. Si me dejás terminar, no, si estoy hablando yo. Igual me parece que quedó claro el punto de cada uno. Perdón, pero quiero decir una cosa importante para todo esto. Si nosotros estamos hablando de los horrores de la década del 70 que tuvo que ver con el terrorismo de Estado, que el terrorismo de Estado estuvo en el marco del Plan Cóndor, en el marco del imperialismo y todo lo demás, y ustedes lo quieren igualar a que había organizaciones que usaban la violencia física en algunos casos, eso no es comparable. Eso no es comparable. El terrorismo de Estado no es comparable en absoluto. Y en segundo lugar, hay que decir que la negación, y yo lo digo claramente, y esta es mi opinión, y si no te gusta, no te gusta, pero el problema es que si vos negás los 30.000, y si vos negás el problema de que el centro es el terrorismo de Estado y todo lo demás es secundario, terciario o lo que sea, estás a favor de lo que pasó en la dictadura. Es tu opinión. Bueno, vayamos a... vos dijiste que amabas el fútbol y que era como el eje de tu vida y hubo un quilombo tremendo con los barras a tiros, ahí en La Plata, frente al Hospital Gonet. Fue en lunes, ¿hoy qué es? ¿Miércoles?
Sí, miércoles. Vamos a ver un poco lo que pasaba, los líderes de estudiantes y de gimnasia agarrándose a piñas. Me rompieron todo el hospital, Julio. Hubo información de que el día anterior del fin de semana largo había comenzado con una golpiza a uno de los líderes. Lo habían cagado para Fanito, te mandé el video, y ahora vinieron todos y los cagan a pala todos. Con palo, con todo, mirá. Rompieron todo el hospital de Ibané. Le pegaron a los médicos, todo. Están locos esta gente, Julio. Están locos esta gente. Se metieron por la guardia, me imagino que habría gente ahí también, no esperando ser atendido. ¿Está bien, Lilla? Acá tiene la gente la boca, mira. Tenemos también a los Barras supuestamente involucrados en los destrozos de una de las marchas por el aumento de los saberes jubilatorios a los jubilados, ¿no? ¿Qué pasa con los hinchas y la política? Que es algo viejo, pero repuesto, vivito y coleando, ¿o no? Mirá, nosotros repudiamos las barras bravas, que son empleados de los clubes, empleados de los capitalistas de los clubes, y que son esos brazos armados. Repudiamos lo que pasó en Gonet. Obviamente está todo mezclado con cualquier cosa, con negociados y demás. Ahora, la marcha del miércoles 12 de marzo no fue de barra bravas. Yo estuve en esa marcha no fue de barra bravas. Y además nadie pudo identificar ningún barra brava de no sé qué, ni demás, ni los líderes de los barras en la marcha. Entonces, eso para mí son dos cosas separadas, que una cosa es la gravedad de lo que sucedió. O sea, ¿no le crees a los datos biométricos que difundió el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? No, y aparte, ¿cuáles son los nombres y apellidos de esos barras? Porque yo escuchaba a un montón de periodistas que están especializados en el tema y demás. No se pudo comprobar eso. Además de que la violencia en la marcha del 12 de marzo, en la cual yo estaba presente, que además soy una persona pacífica, y obviamente como nuestra organización estábamos movilizando pacíficamente durante la movilización, la violencia la empezó la policía. Y la empezó media hora antes de que el horario de convocatoria, para que no llegue la gente a la plaza. Porque hubo mucha gente y efectivamente a raíz de la represión y todo, fue un golpe para el gobierno esa marcha. Y el nivel de la represión y de Patricia Bullrich a todo esto tuvo un costo político muy importante para el gobierno. Por eso digo, me parece que son claramente dos temas separados que me parece bien hablar, porque lo que sucedió en el hospital de Gonet fue O sea, todos los barbaridad. hinchas que estaban con banderas de fútbol en la marcha de los jubilados apoyando a la marcha eran simplemente fanáticos del club. La gente era hincha la que estaba ahí. Hinchas, pero no... Si encontraron que había un tipo que estaba en la tercera línea de la barra de no sé qué, que, o sea, no fue una acción hinchas de la que no tenían barra que ir a brava. laburar ese día, ¿no? También. Fue a las 5 de la tarde la marcha. Es un horario que en general se utiliza para que la gente sale de trabajar a las 4, 5, 6 y más o menos va llegando. No, porque llegar también es un montón de rato, ¿no? No es que se llegaba... Bueno, es que justamente reprimieron a las 4:30 para que no se llene la plaza. Claro. Y había mucha gente en las inmediaciones, sobre todo mucha gente grande. Mucha gente grande, como la señora a la que le dieron un palazo y la tiraron al piso y demás. Un montón de pobres señores que estaban ahí cuando... Nos retiramos y veíamos la gente y señores muy, muy grandes. Ustedes no se quedaron hasta la las... noche. Yo ahí no los vi. Todo ese... No. Es que a la noche es el momento de los infiltrados siempre. Claro. La noche es el momento de los infiltrados y la provocación. ¿Qué te pasa vos con el fútbol y la política? Bueno, yo creo que, digamos, la política nacional partidaria tiene que estar alejada de los clubes. Obviamente todo es político, en los clubes se hace política. Me parece que es un error que haya banderas de determinados partidos en los clubes, porque nunca termina siendo 100% representativo. Yo voy un poco más allá de si fueron barras o si fueron lo que sea. Yo creo que fueron violentos a esa marcha. Después pónganle el nombre que quieran. A mí me da absolutamente igual. Yo creo que esa marcha fue un gran acting. Creo que... Mira. Fueron los mismos violentos del 2017 con la fórmula jubilatoria, que tiraron más de 14 toneladas de piedras. Ahora redoblaron la apuesta porque agarraron las mismas piedras que está en frente de la Casa Rosada por los muertos en la cuarentena verdaderamente fascista de Alberto Fernández.
Entonces, creo que hubo... Eso fue un horror, que agarren las piedras de ahí para Sí, tirar, ¿no? Nosotros el problema... No que- digo a ustedes, pero digo, eso lo registrás que sí hubo violencia, que sí hubo tipos rompiendo Yo digo una cosa baldosas clara, y tirando la violencia piedras. la empezó la policía. Bueno, está Claramente. bien, pero si a vos la violencia la empezó la Y si policía, vos pero vos no sos te el pusiste Estado- a romper No, nosotros estuvimos cosas. pacíficamente durante Bueno, toda por la eso digo, movilización. Eso no significa la gente que la gente... hace actos violentos no lo hace la gente por... fue enojada para ver si que no hubiera solamente la población más indefensa que tenemos después de las niñeces, que son los jubilados y las jubiladas, a los que les vivían pegando, si la presencia de gente de edad media más o menos hacía que no le peguen tanto a los jubilados. Y se encontraron que apenas llegaron, le volvieron a pegar a los jubilados y a los que fueron a acompañarlos. Eso es lo que pasó el miércoles 12 de marzo. Además de que sucedió que a Pablo Grillo le reventaron la cabeza por hacer periodismo. Por hacer periodismo, porque eso lo saben. Sí. Hubo un fotoperiodista de La Nación que sacó la misma foto 4 minutos después. Pablo Grillo podía tener una afiliación política determinada, no hay ningún problema, podía ser No. militante. Pero si hubiera sido el fotógrafo de La Nación, Probablemente también el hubiera sido periodista de La un Nación problema. también tenga una afiliación política Por eso, parecida a la de incluso Grillo. o no. O sí, Bueno, por eso quiero decir. conociendo a los periodistas, pues sí, puede ser, es muy Bueno, posible. puede ser. yo creo que la política que se opone a este gobierno buscaba esa situación de violencia. Yo vi patrulleros quemados, vi que agredían a civiles que estaban pasando, volviendo del trabajo, vi baldosas rotas, vi que usaban las piedras de los caídos en la época del COVID. Creo que hubo una lógica de buscar la represión y enhorabuena que las fuerzas policiales estén para proteger al Estado de Derecho. Y yo creo que también hay que dejar de tenerle miedo a la palabra de la represión, porque hay momentos donde se lo necesita. Sí. Como fue en esa marcha. Y creo que, digamos, también hay una hipocresía muy importante de muchos de los políticos que fueron a esa marcha, porque estaba el kirchnerismo, cuando en el gobierno de Alberto Fernández los abuelos perdieron poder adquisitivo y tuvieron una fórmula jubilatoria que fue peor que la de Macri. Sí. Y hoy Eso los es ves, verdad. y hoy los ves. Sí, no, el kirchnerismo tuvo una... O sea, yo sé que Cristina vetó el 82% móvil y demás, pero la discusión acá eran los jubilados que estaban reclamando. Claro, ¿y qué opinan de lo que se empezó a discutir ahora, que el gobierno lo puso sobre la mesa, que es la insostenibilidad del sistema jubilatorio tal y como lo conocemos, debido a la falta de aportes y de empleados en blanco y a la falta, a la enorme cantidad de gente jubilada por las moratorias que incluyeron a quienes no hicieron los aportes? No, yo lo que creo es que hay un montón de palabras para el tema y demás, pero si mirás la política del gobierno es que los viejos se mueran de hambre o de las enfermedades. Esa es la política del gobierno. Estás cobrando 350.000 pesos de la jubilación, sacan los medicamentos, o sea... Ahora lo en el volvieron marco- a meter, ¿no? Los de PAMI. Por eso, tienen que ir yendo y viniendo porque el otro día la marcha, después de toda la represión, terminó con una parte importante de la sociedad, ni barras, ni políticos, ni no sé qué, una parte muy grande de la sociedad diciendo ojalá renuncie Bullrich. Eso pasó. Un golpe grande para el gobierno. Entonces, en ese marco, que para mí sí, Bullrich tiene que renunciar. Eso es clarísimo, porque no se puede, además de que es la persona más casta del mundo, ¿no? O sea, no se me ocurre una persona más de la casta que Bullrich, esa contradicción la tienen ustedes, pero la discusión que nosotros planteamos es que una persona que está dispuesta a reventar un periodista y reventarle la cabeza y después decir que estuvo bien porque era militante político, entonces a los militantes políticos se les puede reventar la cabeza, tiene que renunciar. Por eso mismo digo que también en realidad están a favor de lo que pasó en la dictadura, porque es la misma lógica, pero bueno. Bueno, yo diciendo totalmente la visión política, yo creo que nuestro gobierno salió beneficiado de lo que sucedió en esa marcha. No me sorprende igual que tenga esa visión porque el espacio de él sacó 0,3%, entonces mucha visión política no tienen porque le va mal siempre, ¿no? Eso como un punto que Vos decís clave. que el gobierno no está a la defensiva en este Yo momento. creo que el gobierno salió beneficiado de lo que sucedió el otro día, ¿sí? Y que la gente No es ha el análisis entendido... de ningún analista política que no sea de la libertad de La avance. gente ha entendido, ¿sí?, que hay un grupo de violentos, al igual que sucedió en el gobierno de Juntos por el Cambio, que están dispuestos a desestabilizar y a llevar un golpe de Estado contra nuestro presidente. Y las fuerzas policiales tienen que defendernos de esos violentos, que son un grupo minoritario y ruidoso en simultáneo. Si no fuesen minoritarios,
se hubiese demostrado en las urnas. Ahora, el otro día Solano, y hay un que punto no es clave, violento. Sí. hay un punto clave porque este gobierno terminó con las mentiras de las fórmulas jubilatorias de los anteriores gobiernos y ahora a los jubilados se los aumenta por IPC, o sea, por inflación. Y eso es un logro de este gobierno. Y además, una política pública clarísima para nuestros jubilados es bajar la inflación. Porque si hoy las jubilaciones son una miseria, y estoy de acuerdo, y tenemos que entender también de dónde venimos, es porque venimos de 2 décadas de niveles inflacionarios altísimos, producto de un Estado gigante e ineficiente al mismo tiempo. Entonces, que es un poco lo que ellos proponen, ¿no? O sea, que el Estado esté cada vez más presente en nuestras vidas. Y por supuesto que el sistema provisional está quebrado. Hay muchas... Dáselo al kirchnerismo, a nosotros hay un sistema no provisional quebrado. No puede ser que hayan 6 millones de empleados privados sosteniendo 20 millones de cheques. Por supuesto que es insostenible y también es injusto porque bueno solamente el 63% de los jubilados, perdón, o sea, el 63% de los jubilados son los que no llegaron a los 30 años de aporte. Es un número muy alto. El mayoritario. Y acá el problema de fondo... Porque no significa que sea gente que no haya trabajado. No digo eso. El problema de fondo es el mercado laboral y, digamos, las reglas que hay en ese aspecto. Es decir, hasta que nosotros no modernicemos el mercado laboral, no va a haber más empleos en blanco. Por ende, el sistema provisional no va a ser sustentable porque no hay aportes jubilatorios suficientes. A ver, para nosotros, te digo 2 cosas. Por un lado, el empleo en blanco no va a crecer en este momento porque lo que está creciendo es más bien la desocupación. Entonces, esa no es, o sea, para nosotros obviamente el sistema previsional hay que defenderlo y opinamos que en nuestro país, donde puede haber crisis entre los aportes y demás, bla, 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 creemos que tiene que haber impuestos y afectar a las ganancias empresariales para poder pagar a eso. Los sectores que más se están enriqueciendo en nuestro país... Que haya más impuestos y las empresas y van a tomar menos gente. Mira, nosotros proponemos... No. O sea, lo que queremos decir es que hay que afectar a los sectores más poderosos de nuestro país. Estamos preparando... Pero esos son los mismos que generan el empleo, digamos. Si los afectamos más, agarran la guita y compran departamentos, los ponen en renta. Ya hacen eso. Bueno, pero digamos, se van a Paraguay, y el campo, por ejemplo... ¿Qué? No pueden sacar no genera grandes empresas. pero hubo épocas en las que rentaban los campos nada más porque no les convenía plantar semilla y hacer la movida para... el campo siempre hace lo que le conviene nada más al dueño del campo. Eso hace mucho tiempo y es así. Ajá. Entonces nosotros opinamos que la discusión es decir que el problema pero está ¿no te en los trabajadores que no llegan... Déjame terminar una idea. Que en el momento, te estaba diciendo, que el problema es cuánto pueden pagar los trabajadores para mantener a los jubilados. En realidad los jubilados y justamente las personas para las que trabajaron toda la vida tendrían que tener parte de esa carga. Claro. Entonces esa es la discusión y por eso nosotros decimos que sí, nuestro enfoque es anticapitalista en ese sentido. Y afecta a ganancias de los grandes empresarios. ¿Y qué te pasa cuando...? No estamos hablando de los kioscos ni de los almacenes. ¿Vos querés decir algo? Yo escucho a la izquierda, y él en esto va a estar de acuerdo, siempre criticar a Galperín como un ejemplo de lo que ellos creen que hay que cobrarles más impuestos y demás. Estoy en lo cierto, ¿no? Bien. Mercado Libre da más de 10.000 empleos en la Argentina y hay más de 500.000 pymes que venden en Mercado Libre y como consecuencia que dan trabajo. Yo no creo en esta lógica de castigar a la riqueza, sino en... ¿Y cuánto te importa? Sí, pero Galperín aporta medio punto del PBI a la Argentina. Que Jeff Bezos viaje en cohete mientras la gente se muere de hambre. ¿Pero vos pensás que los millonarios no pagan impuestos en la Argentina? Y para algo vive en Uruguay, Galperín. Pero si no pagan... Perdón. Y vive en Uruguay porque acá pagaría el triple, seguro. Pero si no pagan impuestos... Pero bueno, está bien. Pero si no... Es una pregunta. Confesión de parte, relevo de prueba. Si no pagan impuestos, ¿por qué la fugan entonces? No, respóndemelo. Porque si vos la fugás es porque hay una presión impositiva altísima. Se mudó a Uruguay. Claro, que justamente la fugan y no pagan. Ponen los libros, ponen cualquier cosa en los libros. Pero hay impuestos a los ricos, entonces me estás dando la razón. Si no la fugan, es una cuestión de sentido común. ¿Y por qué la fugan entonces? Hay pocos impuestos a los ricos. Tendrían que ser mucho más. Es un horror el término fuga, pero... No es un horror, es una cosa súper clara. Pero nosotros opinamos justamente que el kirchnerismo hacía una política de cartón con todo eso y terminó desprestigiando un montón de políticas que nosotros sí llevaríamos a cabo. Tengo una pregunta. Pero perdón, por ejemplo, el impuesto a la riqueza del kirchnerismo
que no recaudó un centavo y que eran todo mentiras por la galería y que también fue la debacle de su proyecto donde mucha gente creyó honestamente que se iba a afectar a poderosos para darle al resto. Que nosotros sí lo proponemos en serio. Entonces, desde ese punto de la discusión, hay un punto que nosotros creemos que justamente somos anticapitalistas por muchas razones y también hay un punto de la desigualdad que no nos parece aceptable. Bueno, pero vos hablas de desigualdad y hablas de que sí te importa lo que gana Galperín, pero yo te pregunto lo siguiente. ¿Cuánto gana Galperín? ¿Lo dice? Sí, lo dice en la revista Forbes, aparecen los miles de millones de dólares que tiene, creo que es no sé si el número 1 o el número 2 debajo de Bulgeroni. Dice, sí. Claro. Ahora, si Galperín, o sea, lo demonizamos porque el tipo armó una empresa exitosa y es mega multimillonario, ¿sí? ¿Qué aliciente tendría una persona que efectivamente se le ocurrió una idea genial o la sacó, se inspiró en una idea genial, armó todo un proyecto, la hizo funcionar, hizo que esa funcione, que no es una boludez, porque tiene que tener 300 millones de cosas para que eso suceda, armar los centros logísticos, lograr que toda esa gente trabaje coordinadamente para ese centro, asumir las responsabilidades de todas las mercaderías mal entregadas. ¿Por qué haría alguien eso si no es por plata? ¿Y por qué esa persona tendría que pagar lo mismo que ponerle vos y yo que fuimos profesores de grado de inglés? ¿Entendés? Digo, ¿Te parece que es lo mismo? Que tendríamos que agarrarnos la guita de Galperín. A mí me parecería injusto, porque a mí no se me ocurrió ninguna idea genial ponerle. Y creo que eso se paga. Yo te digo 3 cosas. Uno, la idea de estos tecnobros internacionales, que Galperín tiene alguna onda de eso también, de que son, sí, como, bueno, viste cómo es esta cosa, sí, que es lo más que se la pasa haciendo video fake de que lo que hace la inteligencia artificial y qué sé yo. La idea de que ellos... ¿Que es una mentira para vos la inteligencia artificial? No, digo que hacen muchas propagandas que son mentiras. Por ejemplo, con inteligencia artificial. De que los robots hacen cosas que no hacen. Está bárbaro la inteligencia artificial, pero mienten todo el tiempo, hacen marketing todo el día. Vos decís que los robots esos que no lo digo yo. Hicieron unos que hablaban en la presentación y atrás había gente manejándolos y era como que quisieron hacer eso. Pero igual te estaba hablando de Galperín. Lo que te quería decir es que una parte de todo lo que es el negocio de Galperín es que hay una precarización laboral enorme detrás de todo eso. Uh-huh. Todos los que trabajan en Mercado Flex, que son parte de los repartidores, son trabajadores precarizados. Y sí. Parte del problema del sistema jubilatorio, que no están los aportes. Pero la precarización no empezó con Galperín. La precarización empezó con los modelos empresariales que se benefician de ello. No, yo que te digo, trabajo desde los 14 años, fui un solo año, estuve en blanco. Después solo me proponían trabajos. Que si la inventó él, si él inventó el modelo de precarización, no, pero su empresa está a base de eso. Claro, pero si el mercado te ofrece ser monotributista o no laburar, y sos monotributista y laburás, ¿qué vas a hacer? Bueno, ese es el problema que hay. Es un problema enorme que el único trabajo que se pueda conseguir sea precario. Uh-huh. Entonces, vos tenés que, a los trabajadores, hay un mito ahora que es decirles que son colaboradores. Entonces vos de Mercado Flex sos un colaborador. Entonces vos no sos un empleado de Mercado Libre. Vos sos una persona, un individuo, y como los individuos se encuentran en el yo también mercado... era colaboradora periodística. Eso es una cosa, en 1998. Sí, la precarización laboral viene hace mucho. Se está acentuando. No, está muy nervioso. Bueno, me preguntaste varias cosas. No, sí, por perdón que me engancho pero yo. Se basan en la precarización laboral. Y el debate es entre ustedes. Sí. Sí, hay un punto que quiero desarrollar, después hacer una pregunta a él, pero bueno, te pido que me lo dejes completar, por favor. Dale. Una vez. En esta discusión del capitalismo, de las empresas y demás, a mí me llama mucho la atención la iniciativa que tuvieron ellos con respecto al campamento anticapitalista. Porque ellos... sería bueno poner videos, porque ellos, a mí me gustan los TikTok. Hay varios. Porque ellos la entrada... Búsquenlos. Ellos la entrada la cobraban, Ajá. No era gratis. No, claro. La entrada la cobraban a través de Mercado Pago. ¿Sí? Y además hacían TikToks. Hacían TikToks con canciones de Emilia, de Tini, con productores musicales más que capitalistas. Entonces, la pregunta sería, ¿nunca te pusiste a preguntar? Búscalos, Alejo, a ver si que nosotros habíamos tenido... Perdón. ¿Nunca te pusiste a preguntar
el negocio enorme que hay detrás de la rebeldía anticapitalista. Es más, yo creo que ustedes son más capitalistas de lo que piensan y no lo quieren aceptar, porque lo que hicieron con ese campamento de socialista no tuvo nada. Vos no podés criticar a Galperini y después usar Mercado Pago para pagarles una entrada anticapitalista. ¿Qué querés que te diga, hermano? Más allá de la chicana, que no es verdad, la derecha es brillante. Porque vamos. ¿Se podía pagar con Mercado Pago? No, igual se no pasa cobraba con nada, Mercado pero Pago, el campamento. ¿dónde lo sacaste Esa es una eso? mentira. ¿Cómo que mentira? No, sí, No, se podía. mentira. No se podía. Bueno, ¿puedo decir algo? No, lo que yo digo es que la derecha es brillante. Porque hace 5 campamentos que estamos, hace 5 veces, el argumento no cambió un centímetro. No se les ocurrió una idea nueva. Siempre dicen lo de Mercado Pago. Que si lo pagás, que si usás dinero. El dinero no lo inventó el capitalismo, vos sabías eso. Por eso digo lo de leer, formarse, pensar, aprender. El intercambio monetario no empezó con el capitalismo. Eso no es verdad. Eso es la primera cosa. Y lo segundo es que, ¿qué significa que nosotros hagamos un campamento anticapitalista? Significa que vamos a organizar a un montón de compañeros y compañeras Chicos, que se quieren organizar ¿buscan algún video contra el del capitalismo. campamento anticapitalista? Es organizarse contra el capitalismo, no Sí. significa no usar dinero, no sé, eso es una cosa que inventaron. Además de que no inventaron, tampoco inventaron los productos, tampoco Emilia y Tini son productos capitalistas, o sea, son artistas. Entonces, ¿No son productos capitalistas? no, creo que el arte no es un invento del capitalismo. Pero vos decís que el dinero que ellas ganan está proporcionalmente distribuido entre toda la gente de la crew, digamos. A ver, todos vivimos bajo el marco del capitalismo. Que el capitalismo se quiera arrogar el invento de las canciones, el arte, el dinero, cualquiera de los productos, es una cosa que no es verdad. Ahora, ¿los artistas están en el marco del capitalismo y del mercado? Bueno, hay artistas Sí, que son obviamente. artistas Yo independientes también y estoy hay en el marco artistas que son del capitalismo. mainstream, ¿no? Yo también estoy en el... Sí, pero yo no estoy en contra de que los artistas estén en el mainstream. Pero Esos son que todos sí que mitos. Galperín esté en el mainstream. No es el mainstream, el problema Y es la sí. explotación. Te repito, es muy claro Pero lo que vos digo. ¿cómo sabés no hay que ninguna los, contradicción. Pero El ¿a vos te problema es la parece que los explotación. empleados La de explotación. los artistas que están en el mainstream están en blanco con un sindicato? Pero eso no es lo que estoy diciendo yo. Yo estoy diciendo que hay una diferencia entre hacer arte y lo que es la explotación de un empresario a sus trabajadores. Okay. Si vos me decís que en realidad, yo no conozco, no sé, la verdad, no sé qué hace Claro, Tini sí, no, exactamente, yo no es la tampoco. música que escucho, no pasa nada igual, cada Es uno para, que escuche es para lo que quiera. pero si vos cobrar me decís notoriedad, en que lo realidad- hacen para llegar a más gente, cosas así. Históricamente en la Argentina, y a él le gusta el fútbol también, ya sabe, o sea, se hacen cantitos con distintos temas, canciones y demás, y la gente que le gusta los fabulosos Cadillacs hace con el Matador, y el que le gusta Emilia hace con Emilia, y muchas veces así. Los cantitos se hacen con canciones. Ahora, yo no creo que se puedan apropiar de que todos los productos son capitalistas. Claro. Eso no es la verdad. ¿Tenemos algún video, chicos? A ver. No, Leo, no es tanto, ¿no? Ahí está vos. Pero esto no es de Mermes. No es Mermes. ¿Sabías que el 1, 2 y 3 de marzo vuelve el 5º campamento anticapitalista del Ya Basta, la juventud de Manuela Castañeira? Pero, Fede, ¿qué es ser anticapitalista? Es enfrentar al capitalismo y a los reaccionarios como Trump, el nazi de Elon Musk y el facho de Milei que quieren robarnos nuestro futuro. Habla Es ser mejor acá, te antifascista digo, y tomar las calles para decirles Tenés no más pasará. actitud acá. Es defender la universidad pública y gratuita para todos. Es estar con los trabajadores precarizados y que ahí le pelean pones por inclusivo. derechos laborales y por su salario. Es defender el derecho al aborto, el matrimonio igualitario, el cupo laboral travesti trans y el DNI no binario. Es acampar contra el genocidio en Gaza. Es luchar contra los terraplanistas que niegan el cambio climático y son cómplices de los incendios. Es organizarnos por un mundo distinto, sin Esa explotarlos música ni de fondo oprimirlos, será. donde las necesidades de las personas valgan más que Bueno, no las sé, ganancias ¿hay de los algún otro que empresarios. tenga...? Entonces, Fede, ¿Ese será? ¿Cualquiera o no? Son entonces, Tengo mucho hagamos pruebas. tengo en primer lugar que tengo muchas producciones. Sí, tienen muchos videos con actuación, con performance. Sí, escuchando. Esos son todos iPhone. No sé, dice él. Son iPhone. A ver, comprobemos. En el bar hagamos. Samsung no es computadora. Bueno.
se valen de las redes sociales, qué sé yo, está bien, es lo que hay que hacer. ¿No? Me pasa que creen que todo progreso de la humanidad es responsabilidad del capitalismo. Eso es lo que nosotros cuestionamos abiertamente. No estamos en contra de los celulares, no estamos en contra. Esa es una imagen que quieren dar, como si la izquierda fueran unos hippies sucios. Es más una imagen que te da, él no, pero algunos militantes libertarios, más así adolescentes. Nosotros somos gente muy moderna, con ideales muy claros, y que además creemos que los progresos de la humanidad y los productos que hace la humanidad, como este y todo, son justamente producidos por trabajadores. Pero sos anticapitalista pro iPhone. Porque se hacen... Pro celulares soy. No tengo ningún problema con los celulares, las computadoras, pero esas internet, cosas los videos. Eso no lo inventó el capitalismo. En las multinacionales No lo se inventó utiliza también el trabajo esclavo, ¿no? Sí, obvio, eso hay que abolirlo. Estamos a favor de expropiar Pero mientras tanto... Samsung, expropiar Apple, ponerlo bajo control de sus trabajadores. No hay ningún problema. Son grandes empresas de millonarios. No se me va a caer una lágrima. Entonces, desde ese punto de vista, no hay ningún problema. Queremos estos productos. Son productos del desarrollo también de la humanidad, de todos esos científicos que tanto se critican en estos momentos y demás, que desarrollan estas cosas y demás. Entonces, desde ese punto de vista, no esa idea de criticar nuestros productos, no hay problema igual, porque ya es el quinto campamento, es el mismo argumento una y otra vez, no te da como muy interesante y tampoco le impide a nadie ir al campamento. Lo que así me parece a mí es que hay un carácter, te digo un concepto que a mí me parece importante. Creo que estos gobiernos como el de Milei, que son tan anti-izquierda, anti, son preventivos porque el capitalismo hoy no da mucha respuesta y no quieren que la gente sea anticapitalista. Y creo que también los ataques en redes, que salga Adorni con el campamento, viste que él se engancha. Ah, sí, les dio, que salga algunos periodistas muy ligados al gobierno y demás, también tiene un carácter preventivo. Que aparece esta idea como de un chiste, no sé qué, bla, bla, bla. Pero la cuestión es tratar de decir que si sos anticapitalista sos un bobo, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero si no nos darían tanta bola, ¿me entendés? Porque hay un montón de gente en internet que sí, vos decís, estos son unos locos, no existe, qué sé yo, bla, bla, bla. Pero por algo nos dan tanta bola y tanta prensa y todo. Entonces, efectivamente, las ideas anticapitalistas son muy interesantes para todo un sector de la juventud que se empieza a sumar a todo esto, son importantes y están creciendo. Entonces, eso es lo que yo veo con todos los ataques. Yo creo que mi respuesta hubiese sido otra, previo al, digamos, a la incursión de Javier Milei en la política. Evidentemente, cuando él comenzó, la izquierda tenía bastante adoctrinada a la juventud y es evidente que había una militancia bastante, digamos, importante en ese sentido. Hoy estamos todos de acuerdo que la juventud es la que más apoyó a Javier Milei. De hecho, creo que las clases más vulnerables de la sociedad son los que más votaron a este gobierno. De hecho, en las villas fue donde más votos sacó Javier Milei. Y creo que el fenómeno de la izquierda, que solía ser pro juventud, pro pobres, pro diversidad, todos esos sectores de la sociedad han votado a La Libertad Avanza mayoritariamente. Y ahí creo que está reflejado el 55%. Yo creo que en ese sentido la izquierda dejó de ser rebelde, dejó de ser interesante y hoy pasó a ser un chiste. La verdad que a mí sí me resulta interesante los campamentos anticapitalistas y los videos que ellos expresan. Me divierte, la verdad. Creo que a todos nos debe pasar lo mismo, salvo el 0,3% que votó a Castiñeira. Pero creo que a los demás de la sociedad debemos tener un sentimiento parecido con respecto a eso. Más todavía cuando uno ve tantas incongruencias o tantas contradicciones. Vos no le podés decir nazi a Elon Musk y usar Twitter y usar tus videos del campamento anticapitalista para promocionarlos en una red social que supuestamente está manejada por un nazi recontracapitalista. Esas son las contradicciones que uno a veces ve y dan risa, la verdad, dan risa. No sé cuál sería la contradicción en usar los medios que ellos crearon para atacarlos a ustedes. Bueno, en China hay una red social. Bueno, que lo hagan. China no es comunista, no tenemos nada que ver con China. Che, igual es bastante fácil no tener nada que ver con nadie, ¿no? Y estar en contra de todo. No, tenemos que ver con lo que nosotros somos. Y con lo que pero hacemos. te digo en el sentido de que, estoy en contra de todo. Entonces te zafás de cualquier contradicción. ¿No te parece que China es capitalista?
Entonces nosotros estamos Sí. contra el capitalismo y China es capitalista. Sí. No es esa la discusión nuestra. Pero además... Pero digo, no hay un solo gobierno que a digo vos te una cosa, represente te digo una cosa ideológicamente. que es importante de por qué nosotros además hacemos todas estas discusiones, los campamentos y demás. Hay una cosa que es verdad. El proyecto anticapitalista en el siglo XX no terminó en la revolución mundial proletaria Claro. y todo eso. Eso nosotros lo reconocemos. Si no reconociéramos eso, seríamos, bueno, como otros sectores del populismo, del peronismo o incluso algunos de la izquierda, que sí defienden a ultranza y sin críticas procesos como el de Cuba, esto y lo otro. Nosotros decimos otras cuestiones. Aunque defendemos una parte de algunos de esos procesos, no estamos defendiendo así todo lo que dijo O el sea, señor. solo pero se sí defienden decimos, a ustedes. no, que no es solo un problema de Bueno, y defendernos la a nosotros. ideología, Te digo, es traer la reflexión de vuelta a cómo va a ser transitar ese camino en el siglo XXI. Cómo va a ser transitar el camino al socialismo en el siglo XXI. Por eso te nombraba antes el libro El marxismo y la transición socialista, distintos intentos que nosotros vamos haciendo de decir, nosotros queremos que lo que suceda con las revoluciones de los trabajadores o de distintos sectores, las revoluciones anticapitalistas que hubo en el siglo pasado, sea el mismo desenlace que hubo hasta el día de hoy. No, bueno, entonces sí, obviamente, hay que hacer un balance crítico de eso y sobre todo para nosotros de una cosa que es muy importante, que es el estalinismo. Es una corriente política que, o sea, está bien, me pueden hacer el chiste si estoy en contra de todo. Es obvio que los trotskistas no están con los estalinistas. Eso es obvio porque Stalin mató a Trotsky. No, pero digo algo más actual. Pero entonces en ese marco un poco la cuestión es volver a proponer un debate y volver a proponer cómo vamos a recorrer esos caminos. Después lo de las incongruencias es un debate que a mí me divierte y todo y está buenísimo. Es lo más que es nazi porque si vos levantás el brazo derecho y haces el gesto que hizo Musk, que no lo voy a hacer, sos nazi. Entonces me parece que eso hay que decirlo, es muy feo sino. Entonces desde ese punto de vista, decirlo. Por el otro lado, las redes sociales que Musk compró, tampoco le hizo bien. Igual en ese marco, utilizar las redes sociales, tampoco digo que todo es gracias al capitalismo. ¿Qué es? El capitalismo es solamente Se habló de un la empresario democratización de brillante la que dice, voy a información hacer igual. esto. Y toda la gente que trabaja, que pone el cuerpo, que Pero no desarrolla trabajan los en programas, blanco. que desarrolla, y obvio, eso es gravísimo. Por eso habría que sacarles las empresas. Yo lo que creo, que es mi visión política, yo si estuviese en el espectro ideológico de ellos, no podría creer bajo ningún punto de vista que se puede combatir al capitalismo consumiendo capitalismo. Si a vos no te gusta Twitter y el líder de Twitter, bueno, créate una red social diferente y si no tenés las capacidades para hacerlo, fíjate de convencer a la gente y que te vaya bien en las elecciones, cosa que nunca le ha pasado a la izquierda en la historia Los argentina. bardean mucho con eso, Y- con lo de las elecciones que perdieron. Sí. Es que la izquierda tiene 2 o 3 puntos y lo de ellos es peor aún porque sacaron 0,3%. O sea, es la fragmentación de la izquierda que menos votos tiene, con que ya son pocos votos la gente que los vota. O sea, fíjate que han sacado menos votos que Cintia Fernández y que Moreno, y es todo un logro eso. Entonces, no sé desde qué punto hablan de la representación de los trabajadores y del pueblo si después no lo vota nadie. O sea, ahí tenés otra contradicción. Bueno, podés decir que representás a un grupo de la sociedad y que después los trabajadores no te voten, no te eligen. Ese es un punto también. Ustedes lo tendrían que rever porque les va a ir siempre mal si no. Vos hablás mucho del sistema y justamente el sistema está armado de determinada manera. Y las elecciones están armadas en el marco del sistema capitalista que tiene todas sus cuestiones. Las elecciones en sí mismas no son la representación exacta de todos los grupos de la sociedad. O vos me decís que todos los que votaron a Milei son liberales empedernidos. No, hay mucha gente que odiaba a Cristina, hay mucha gente que la estaba pasando muy mal con el gobierno de Alberto y quería que se fueran y que tenían razón por el nivel de ajuste que había y demás, bla, bla, bla. Nosotros representamos un sector y es evidente porque lo que nosotros decimos llega muy lejos. Está llegando muy lejos. Y el resultado que nosotros tenemos de eso, en lo electoral puede tardar más. En la construcción, en los compañeros que se suman y demás, hay muchos resultados. Para nosotros mismos incluso. Nosotros preferiríamos que la izquierda estuviera unida y demás. Eso nosotros, lo digo esto, lo pueden revisar en mi Twitter y todo. Hicimos 4 llamados a la unidad ahora antes de las elecciones legislativas de Capital. Y ellos no quisieron. Bueno, ese es otro problema. Entonces, desde ese punto de vista,
las ideas que nosotros hacemos están llegando bastante lejos. Desde ese punto de ¿Eso vista... en qué sentido lo decís, que llegan bastante lejos? Que se suman más y más compañeros, que Claro. el Campamento Anticapitalista, por ejemplo, y el Ya Basta, nuestra agrupación juvenil, es conocida en todas las universidades del país. Claro. Las públicas, digo. Y en a ese las marco... urnas nunca llegan. Después, bueno. Bueno, pero están o sea, ese es un Bien. paso posterior sería, Por ¿no? Lo eso, que está, vamos lo que por está partes. diciendo. Sí, aparte del centro nuestro, obviamente, la discusión nuestra es poder plantear estos debates que hacemos. Claro. Desde ese punto de vista, también igual, es loco porque efectivamente, si no, ¿cómo explicás que Milei saque tantos votos pero no pueda movilizar a nadie? Pero si no, vos Porque decís no que tiene quiere una base movilizar. social. Sí, lo intentó varias veces. En la calle. Nos juntan a un fútbol 5. Entonces, esa es la cuestión. Ahí hay una cosa grave. Bolsonaro, que igual le fue mal en la última marcha, pero previamente tenía una base social muy importante. Macri juntaba los cacerolazos, qué sé yo, y Sí, demás. no sé si ¿Cuál es la base no sé social? si Milei va por ahí, como que si Sí, va por busca ahí. en la calle en hacer, ¿Y nunca cómo va- lo vi cómo va a terminar convocar de en la imponer el calle. ¿cómo va Nunca de- decir, vayan a la calle, ¿Y cómo va a vamos imponer todos, un como hacía proyecto tan Macri? violento como el de Milei sin ninguna base social así que se manifieste? Esa es un poco la discusión. No, hay que ver qué sucede. Al principio de esta entrevista el amigo decía que los trabajadores no tenían tiempo para hacer política Sí. y creo que esa es la respuesta a su planteo. O sea, creo que hoy los que votan a Javier Milei son verdaderamente trabajadores que no les interesa involucrarse en marchas políticas. Es una manera de hacer política diferente, mucho más digitalizada, claramente. Creo que es una renovación de la política y enhorabuena que haya sucedido. Pero yo creo que donde se mide el apoyo de la sociedad es en las urnas, no es en la calle, porque si no, la izquierda tendría 1 millón de votos y no sacan ni 30.000 votos. O sea, esa O sea, es la la calle realidad. no importa. Y si en las urnas no se refleja, no, ¿Y vos claramente. qué opinás? Yo opino que la calle marca mucho el tiempo en este país y sobre todo en Argentina. Y que es muy claro. Yo creo que hay jornadas, incluso donde la gente sale a la calle y marcan el fin de un gobierno que después se da en las urnas a veces. En estos tiempos, ¿estás hablando? En el 2020. Sí, claro. Bien. Así fue con Macri también. Así fue con Macri también. Macri terminó su mandato. Terminó su mandato, pero a partir Pero de que aparte quiso- con una marcha a partir de que- multitudinaria como que lo apoyaban. No, Esa a partir del de la- sí se puede. A partir de que los trabajadores salieron a repudiar la reforma jubilatoria, Macri cambió completamente. Pero en la ¿Vos te acordás campaña, que ¿te había acordás sacado que se llenó toda la... 2 meses antes de la campaña de 2 meses antes del problema de la reforma jubilatoria, esa jornada de 14 y 18 de diciembre de 2017, Carrió había sacado el 60% de capital, esto y lo otro. Después de eso y de meterse con los jubilados, que habría que pensarlo también, Sí se metió. en las canchas de fútbol. Porque después de lo que pasó, al final era el salvador de los jubilados con la reforma que había planteado. Nadie lo vio así, porque de repente en las canchas de fútbol se cantaba todo el día Mauricio Macri y La una. puta que te parió. Claro, todos los días. Y después de eso, perdió. Bien. Entonces, es un poco la discusión de la importancia de la calle también y los fenómenos de la sociedad, porque las fuerzas sociales no son solamente una persona, un voto. Eso sería reducir a las personas a una imagen unilateral, a que son una sola cara. Claro. Vos sos solo lo que Habría que votás. cambiar el sistema democrático, ¿no? Para que Habría lo que pasa en las calles. Bueno, es que la tenga participación una que hay en las representatividad. facultades, en los lugares de trabajo y demás, donde se hace política también, es muy rica. Bien. Y lo que se dice por abajo y lo que se debate por abajo. Cerramos, es muy rico. muchachos. ¿Querés aportar algo más? Hay un punto que me quedó, pero es un poco picante, no sé si da el Decilo, tiempo. ¿qué? Pero bueno, antes se había hablado un poco del tema del lenguaje inclusivo y después, bueno, también de los sectores que siempre la izquierda solía representar. Hablábamos de la juventud, y yo creo que muy particularmente el tema de la diversidad sexual y de las mujeres, la izquierda ha dejado de representarlos porque han entendido que en su dialéctica política ellos discriminan tanto como lo que critican. El lenguaje inclusivo es un lenguaje que está sistemáticamente pensado para idiotizar a la sociedad y que además no incluye absolutamente nada. No se puede creer verdaderamente que con el cambio de una vocal vos respetás más o menos a una persona. Lenguaje inclusivo es el lenguaje de señas, donde efectivamente hay una discapacidad. Yo no creo que tengan ningún problema a las personas de la diversidad sexual para darles un trato diferente o comunicarme de una manera diferente. Es más, o sea, vos antes hablabas de que acá en la mesa eran todos heterosexuales. Yo soy homosexual y soy parte de la Libertad Avanza. Yo soy un homosexual de derecha, sin miedo a decirlo. Y creo que ellos
Tendrías que haber hablado en inclusivo. No, yo no hablo en inclusivo. No, igual tiene que ver con la Porque identidad, no con la porque yo creo- orientación sexual de las personas. Sino como Si con vos la sos no- autopercepción. Si él me dice, Yo o me bueno, en percibo. este caso me dice, soy no binaria, Sí. todo bien, entonces voy a hablar con la E. No, Claro. es pero que no me dijo soy el no respeto, binaria. el respeto Si me lo se dice, consigue obviamente. de otra manera, sin la victimización constante. Bueno, ¿sí? Y está además bien. han Yo entendido que entiendo ellos, tu a través de opinión. medidas, por ejemplo, la de los cupos trans, los cupos femeninos y demás, son discriminatorios. De hecho, se llama discriminación positiva. Es tratar desigualmente desde el aparato del Estado a la diversidad, a las mujeres, creyendo que una mujer no tiene las capacidades para lograr lo mismo que el hombre. Yo creo en la igualdad ante la ley en todo aspecto y creo que ni las mujeres, ni los transexuales, ni la diversidad sexual, ni nadie necesita una ventaja del Estado por sobre el otro. Creo que ya no estamos en esa época, mucho menos en la Argentina. Y creo que se ha terminado el relato de la izquierda en ese sentido. Sí, es horrible todo lo que decís. Eso es lo que pienso, de verdad. Déjame terminar. Entonces Horrible ahí- es la bandera del Che No, no, Guevara es en las horrible, marchas de es ustedes. horrible todo El lo Che que Guevara decís. llevaba Escuchá un homosexuales poco, a campos porque de no escuchás. concentración Bueno, y eso cuando no lo quieras dice. escuchar, porque repetís todos los videitos de YouTube, No Twitter repito, y yo demás, me y informo. repetís bla, bla, No, bla, vos bla, no bla, bla. respetás a la gente Entonces, que opina escuchame un diferente. minuto. Yo no te digo que Yo no te sabés. respeto Vos porque no- tenés yo que no te digo a terminar vos de que no hablar. sabés por opinar No, diferente. es que, bueno, entonces escucha un poco. Yo te También hay escuché que escuchar, bastante, te también escuché hay que bastante en escuchar. esta entrevista. Entonces la cuestión es la siguiente. La libertad avanza no representa la diversidad. Si a vos te representa individualmente, puede ser. No representa la diversidad. Quedó muy claro cuando les dijo pedófilos a los homosexuales desde Davos. Quedó muy claro. Y hubo una respuesta enorme en la sociedad. Una movilización gigante y hubo un repudio muy, muy grande de la comunidad LGBT y de un montón de otros sectores ¿Vos de qué la opinás de sociedad. esa Yo creo que se sorprenderían con la cantidad de homosexuales y de mujeres que hay en la Libertad Avanza. Bueno, de movilícenlos funcionarios, un de día. funcionarios. Muéstrenlos porque no se ven. Bueno, No. yo soy un caso ejemplar No de se eso. ¿Cómo ven. que no se ven? Bueno, comparalo De con hecho, la marcha del yo- 1 de febrero. Sos vos solo Pero contra que la no marcha del vayan a 1 la de marcha del febrero. orgullo gay no quiere decir que no sean gays. Es que No no, estoy diciendo eso. nosotros no consideramos que Hagan- necesitamos un muestren, día porque para yo también sentirnos digo, no, orgullosos. bueno, si vos querés demostrar el apoyo, júntense y apoyen. Así Claro. es la El orgullo política. de lo Eso que es así. somos, de nuestra identidad, desde todos los días, no hay un día particular. Claro. Esa es mi manera de verlo y creo que Bueno. una causa tan ¿Pero a vos noble. te pareció una bien causa, que el presidente diga que los homosexuales causa- son pedófilos? una causa tan noble ¿Te pareció como la de bien los que Milei diga que los homosexuales homosexuales está- son pedófilos? Una causa tan noble ¿Te como la de pareció los- bien o no? Una causa tan noble Bueno, como la de listo, los ¿te pareció bien homosexuales que los está homosexuales son pedófilos? ensuciada por banderas Perfecto, ideológicas perfecto. como lo de la Bla, izquierda. todo Vos mucho fijate- chamullo, vos fijate que pero lo que está en diciendo, los ¿no te países- animás a en decir los que Milei países- estuvo mal y en que los homosexuales son países- pedófilos? en los países ¿No te animás donde a más derechos decirlo? sociales hay, Decí que, son en decí que países los homosexuales no son capitalistas. pedófilos. En los Pero países, es gravísimo. En los países es gravísimo donde más que no derechos digas que los sociales, homosexuales no son pedófilos. En los países. ¿A vos qué te pasa con eso? ¿No te perjudica, no te duele, no te jode? Es que en los países donde más derechos sociales es en los países capitalistas. Está bien, pero por y donde ejemplo... más se oprime es en los países en los Opina- países de Pregunta, izquierda. ¿Opinás que este ¿opinás es que los un homosexuales, si gobierno adoptan, homofóbico? van a ser pedófilos? No. Y bueno, ¿y te parece bien que Milei haya dicho eso? Yo creo que Milei fue distorsionado en esa No, no entrevista. fue Sí, distorsionado. fue distorsionado Milei. No fue distorsionado. absolutamente Él dijo que los distorsionado. casos extremos- Él hablaba de un Sí, caso sí, particular. dale. Él hablaba de un caso Dale. particular y él hablaba que Dale. la ideología de género Es promociona gravísimo la lo que pedofilia, haces. que no es lo mismo que Es decir gravísimo los lo que homosexuales estás haciendo promocionan a los vos en este homosexuales. momento. No, para nada. Es gravísimo. Nosotros somos Es parte de la terrible. diversidad sexual Estás- que nos es dejamos terrible. de convencer Es por la realmente izquierda. terrible. Está bien. Es realmente No le terrible hagas- que vos Bueno, terrible, legitimes me- un me presidente resulta que es tan muy poco homofóbico. interesante. De No todas creo- maneras, Estás acá legitimando un igualmente- presidente homofóbico. Sí, Sí, tantos homofóbico. funcionarios homosexuales como lo tiene la Homofóbico. Libertad Avanza y tantos promotores No, de es que toda la homosexuales. discusión- está lleno es de que mujeres toda la la Libertad Avanza. Está lleno de homosexuales, mucho más que en el peronismo, y vos lo sabés perfectamente. Yo no soy peronista. Bueno, te estoy dando un caso no tengo ejemplar nada con que una ver. fuerza opositora, Nosotros con la somos una principal fuerza fuerza política opositora. que está Se encabezada nos por está una acá- mujer hace años. Se antes nos que nadie. está acabando el tiempo porque ya hace más de una hora que estamos juntos debatiendo. Fue muy interesante escucharlos. Espero que se hayan sentido bien. Ya está viniendo la próxima nota, me parece. Ok. Bueno, gracias por haber estado acá en Border. Seguimos con Domados. Me encantó conocerlos realmente y Igualmente. probablemente nos veamos en otra oportunidad. Bueno, si les gustó el debate, compártanlo, denle like, suscríbanse y activen las notificaciones para saber más contenido que vayamos subiendo. Gracias por estar en Domados. Nos vemos la Gracias. próxima. Gracias. Chao.